Amados hermanos, abran sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Vamos en esta oportunidad, poder saber cómo estar atentos a una instrucción de Dios, cómo estar atentos a esa orden directa del Padre. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Amados hermanos, la palabra acá, ¿verdad?, nos habla de que hay ciertas instrucciones a las cuales nosotros debemos de estar atentos. Acá Elías estaba dando una instrucción, ¿verdad?, a Acab. ¿Qué le estaba diciendo? Estaba diciendo, ¿verdad?, come y bebe. Son instrucciones bien sencillas, ¿verdad?, pero que muchas veces nosotros pensamos en nuestra pequeña mente, que es bastante limitada, que las cosas se van a dar como uno quiere, y realmente es cuando no sucede de esa manera. Dios va a actuar en su soberanía como Él guste, como Él desea y según la palabra de Dios manda. Vamos a hablar sobre qué es una instrucción. ¿Qué es una instrucción, verdad? Hace referencia a una instrucción de instruir, enseñar, adoctrinar, comunicar, ya sea conocimientos o acciones, ¿verdad? La palabra de Dios acá, ¿verdad?, nos especifica que nosotros como cristianos tenemos que tener, ¿verdad?, bastante en cuenta que si somos cristianos somos seguidores de Cristo. Por ende, tenemos que conocer su palabra. Por ende, tenemos que conocer cómo era Él. Por ende, tenemos la obligación, ¿verdad?, de poder leer las Escrituras para poder saber realmente cómo es un cristiano, qué es lo que a Dios le parece, qué es lo que a Dios no le parece, ¿verdad? Y esa va a ser nuestra guía para poder acercarnos a nuestro Padre. Y bien en sí, ¿verdad? Hay ciertos puntos dentro de esta palabra, a ver si nos vamos más adelante, en el versículo 41, que es el primero que leímos, ¿verdad?, que hay que estar atentos a esta instrucción. Esta instrucción, ¿verdad?, viene, ¿verdad?, como nosotros podemos estar acá ya sea dormidos, podemos estar con nuestros amigos, podemos escucharla a través de alguna otra persona, ¿verdad?, que esté junto con nosotros, y esa idea va a venir. Nosotros muchas veces estamos pensando, ¿verdad?, cómo Dios nos va a hablar. Vamos a seguir nosotros directamente a su palabra y el Señor se va a encargar de darnos esa instrucción, ya sea a través de algún amigo, a través de su propia palabra directamente, a través de circunstancias que pasen en nuestra vida cotidiana, y Él se va a manifestar de una u otra manera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, verdad? Como todo cristiano, humillarnos, porque no vamos a tener nosotros una reivindicación, ¿verdad? No nos va a sacar el Señor del hoyo, ¿verdad?, si nosotros primeramente no humillamos nuestro espíritu. De igual manera, si esperamos nosotros recibir esa instrucción de parte de Dios, debemos de humillarnos hacia lo sumo, ¿verdad?, y buscar esa presencia divina que nos va a mantener conectados a Él. En el versículo 41, ¿verdad?, nos manda, hay que estar con oídos abiertos, con esa búsqueda constante. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos acá, ¿verdad?, tratando de buscar al Señor y nosotros no vemos ninguna respuesta, nosotros no vemos ni por dónde empezar, y muchas veces no hemos ni salido, ¿verdad?, no sabemos ni cómo vamos a terminar. Es ahí, ¿verdad?, nosotros a través de su escritura, ¿verdad?, a través de la paciencia, ¿verdad?, a través de la humillación para que Él se pueda manifestar, ¿verdad?, como Padre, Él va a dar esa instrucción. Si nos vamos más adelante en el versículo 43, seguramente esta bendición dice, ¿verdad?, en el 43, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en esos problemas, ¿verdad?, estamos en esa búsqueda de la respuesta, ¿verdad?, muchas veces nosotros las queremos en el momento, y no son en el momento. Acá, ¿verdad?, se nos exhorta, se nos enseña, ¿verdad?, a que hay que
ser, ¿verdad? Así como buen salvadoreño, es un poco cuerudo, ¿verdad? Un poco necio, ¿verdad? A poder buscar lo que Dios quiere para nosotros. Así como nosotros hablábamos de estar atentos a una instrucción, eso significa que vamos a buscar su presencia. Cuando estamos en esa búsqueda de su presencia, nosotros vamos a recibir instrucciones que muchas veces nosotros en nuestra mente vamos a pensar de que estamos dando vueltas de caballito, ¿verdad? Pero realmente Dios sabe en sus tiempos perfectos qué es lo que nos está enseñando. Muchas veces no es, Dios mío, ¿por qué me tratas así? Muchas veces la respuesta es, ¿para qué? ¿Qué estás tratando de enseñarme? ¿Qué estás tratando de amoldar en mi vida? ¿Qué estás tratando de trabajar en mi carácter? ¿Qué estás tratando de querer decirme? Muchas veces no está solamente a recibir la bendición, sino muchas veces puedes saber por qué, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué debo de mejorar en mi carácter? ¿Por qué me tienes como me tienes? Esta instrucción, ¿verdad? Vamos a estar atentos, pero de igual manera vamos a estar pensando el porqué de las cosas. No solamente, ¿verdad?, por recibir una bendición, sino por saber, ¿verdad?, qué es y cómo vamos a madurar en el camino hacia Cristo, ¿verdad? Vámonos más adelante, siempre en el mismo libro, ¿verdad? En el versículo 46, ¿verdad? Y la lluvia, pues, va a caer, ¿verdad? ¿Qué dice en la palabra de Dios? Dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La bendición va a llegar tarde o temprano en los tiempos del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros hayamos sido probados, cuando nosotros hayamos sido forjados, cuando nosotros hayamos controlado nuestro carácter, moldeado nuestro carácter, y teniendo la seguridad de que el Padre está trabajando con nosotros, ¿verdad? Nosotros buscando su palabra, tratando de seguir sus instrucciones, estando atentos a los oídos, ¿verdad?, a lo que Él quiere decirnos, pues nosotros vamos a recibir la bendición, siempre y cuando nosotros no nos apartemos, siempre y cuando nosotros estemos fielmente buscando esa presencia del Padre, ¿verdad?, esa comunión íntima, como amigos, esa comunión íntima, ¿verdad?, como padre e hijo debe tenerlo, ¿verdad? Si nos consideramos hijos de Dios, el Padre pues está dispuesto a podernos eh, tener en sus brazos, siempre y cuando nosotros nos humillemos delante de Él, le pidamos perdón y instrucción. ¿Qué vamos a concluir acá sobre esta pequeña enseñanza? Eh, el olor grato a Jehová va a llegar siempre y cuando nosotros nos humillemos, siempre y cuando nosotros estemos bajo esa comunión íntima, siempre y cuando nosotros lo buscamos a Él. Gracias, Padre, ¿verdad?, por la oportunidad de poder estar acá reunidos como hermanos, ¿verdad?, poder estar eh, escuchando tu palabra, ¿verdad? Gracias por las bendiciones, ¿verdad? De igual manera, tú tienes un propósito para con nosotros. Si nos tomaste como hijos, tú sabes lo mejor y tú sabes en qué áreas nos vas a formar. Y de nosotros depende estar atentos a la instrucción, ¿verdad?, y obedecer tu palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias por estar acá reunidos, ¿verdad?, por estar acá aprendiendo de tu palabra. Gracias, Padre, por toda esta bendición. Te pedimos por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros pastores, Padre, por nuestra congregación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.